Comenzamos con la porción de la Torá o la parashá número 35, se titula Naso, toma. Antes de comenzar, recitamos la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que hace entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torá la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, bien, amén. Amén, bien, amén. Amén, amén. Comenzamos con la sinopsis de esta, al servicio de la familia de Gershon y de Merari, censo de los quejatitas, gershonitas y meraritas, purificación del campamento, indemnizaciones y ofrendas, prohibición de robo al proselito, acerca de una mujer sospechosa de adulterio, acerca del nazir, la bendición sacerdotal, las ofrendas de los jefes de las tribus, ofrenda la inauguración del altar por las tribus, según el orden y por días, manera en cómo se comunicaba el Creador con Moshe. Pues bien, son muchos temas buenos. Me gustaría comenzar hablando de un tema bastante interesante y el del nazir. Es que el nazir es como el apartado, el nazareo, aquel que está apartado por el Creador con un propósito especial. ¿Y quién es este? Pues vemos el gran ejemplo, ¿verdad?, que todos conocemos de Shinshón o Sansón. Este fue avisado a sus padres por medio del Creador de lo que debían de hacer con su primer hijo, porque obviamente la esposa no daba luz. Y se le dieron las mismas instrucciones que demanda la Torá sobre este nazir. Este nazir es apartado y consagrado. Es por eso que se debe cumplir ciertos propósitos de abstinencia en cuanto a las impurificaciones y cuidar bien el mandamiento sobre este apartamiento. Se dice que el nazir tiene la corona de consagración del Creador en su cabeza. Y este debe ser muy precavido. Este también puede ser mujer o puede ser hombre. En estos casos son por separación voluntaria. En el caso de Shinshón fue en su vida completa, es decir, fue prácticamente desde el vientre fue escogido. Dice Shoftim Jueces 13, porque tú te concebirás y darás luz a un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño nazareo será de Elohim desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y lo contó a su marido, diciendo, un varón del Creador vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un malaj de Elohim, terrible en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, de aquí tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño desde el vientre será nazareo de Elohim hasta el día de su muerte. Pero aquí vemos bien claro que pueden haber dos clases de nazir, el que es escogido desde el vientre y el que decide ya desde adulto serlo para realizar una consagración al Creador. Esta última es voluntaria. Claro, para esta última debe estar el servicio del templo activo, ya que demanda de ofrendas y de actos presenciales. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, shalom, gracias. Bueno, primero quería comentar que el nazir se refiere al voto de nazareato, el nazareo, como lo habías comentado recién. Pero nazareno se refiere más que nada a los que tienen su origen en la ciudad de Nazaret. A esos se les llaman de esa manera y son cosas distintas. Yo quiero comentar el capítulo 5, versículo 2. Dice aquí que hay ciertas personas que tienen que estar fuera del campamento. Dice, manda a los israelitas que pongan fuera del campamento a todo Sarwá, que es un leproso, a todos los que padecen flujo, el Sab. En el texto hebreo no habla de flujo de semen, habla de Sab, que es un flujo solamente, que eso puede ser una enfermedad venérea, alguna gonorrea o algo así. Y también dice, y todo contaminado por muerto, que es un Tamel HaNefesh, que es un contaminado por alma, si uno lo traduce literalmente, pero se refiere a un contaminado por un cadáver. Dice, sean hombres o mujeres, los han de poner fuera del campamento para que no contaminen el campamento donde yo habito entre ellos. Y así lo hicieron y pusieron fuera del campamento, como el Eterno dijo a Moisés, así lo hicieron los israelitas. Eso quería comentar por ahora. Sigamos con la ronda. Gracias.
Gracias, Eric, por el aporte. Seguimos con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Es bien interesante, ¿verdad? Cuando empieza, ¿verdad?, esta lectura, vemos que el Creador manda a Moshe y Aarón a hacer como unos grupos, unas divisiones dentro de los levitas para unas tareas específicas, y algo que me llamó la atención es que los grupos eran entre todos aquellos entre 30 y 50 años, o sea, se puede pensar que había como una edad ¿verdad?, para dedicarse para esos trabajos. Y pues para mí me llamó la atención de que se mencionara, creo que en 2 o 3 ocasiones que se menciona que eran todos aquellos de 30 a 50 años de edad. Otra cosa que vemos, ¿verdad?, aquí es la importancia del trabajo de los levitas con estas cosas del movimiento del tabernáculo del testimonio. O sea, ellos eran los encargados de tocar y manejar todas las cosas sagradas del tabernáculo. Sabemos que los del pueblo no podían meterse en esos trabajos porque iban a terminar como se lee en el relato de Segunda de Samuel, creo que es el capítulo 6, que Usa muere al tocar el tabernáculo, el arca del pacto, porque David lo estaba trasladando y el arca se tambaleó, y él, pues, por querer evitar que cayera al piso, lo toca y muere. Y es algo que, ¿verdad?, un suceso que a David lo entristeció muchísimo, pero es algo que ya estaba advertido, ¿verdad? Ya se lee aquí en las leyes de la Torá que nadie excepto los encargados de transportar el arca y las cosas del tabernáculo eran los únicos que podían tocar estas cosas sagradas. Y pues es bien interesante que en Segunda de Samuel traigan este relato, y es como un complemento a esta explicación de las leyes de los levitas, del trabajo tan importante que tenían los levitas y los sacerdotes. Otra cosa que quería mencionar, que se lee ya en el capítulo 5, vemos que se le ordena a los hijos de Israel que saquen del campamento, no es que los sacaran de por vida, sino que tenían que estar fuera del campamento estas personas que tenían algún tipo de enfermedad. Se menciona la lepra, ¿verdad?, esta enfermedad de la piel. Se entiende que era una enfermedad contagiosa, y el propósito de sacarlo era para que no hubiera un brote de esta enfermedad en todo el pueblo, en adición a que también aquí se menciona que el Creador estaba en medio de ellos. O sea, la esencia del Creador, el Espíritu del Creador se paseaba dentro del campamento del pueblo, y como Él es santo, pues se tenía que mantener, ¿verdad?, este lugar, especialmente el área donde estaba el tabernáculo, de forma limpia y sagrada y fuera de inmundicia. Vemos también que habla del flujo, de una mujer con flujo, o cualquier otro tipo de flujo. Yo entiendo que aquí se está hablando de la mujer que tiene un flujo extraño, o sea, que sobrepasa lo normal de los 7 días, pues todas estas personas pues tenían que ser sacadas aparte. Y es bien interesante, ¿verdad?, que se mencione estas ordenanzas tan específicas, y, ¿verdad?, me gustaría transportarme a cómo se manejaba en específico todo esto cuando estuvieron viviendo ¿verdad?, en el desierto. Cómo era que sacaban a estas personas, en qué lugar aparte los ponían. Ese tipo de cosas, ¿verdad?, da curiosidad el querer conocer con especificación cómo era que se manejaba todo esto. Se entiende el por qué eran, ¿verdad?, se tenía que trabajar de esa forma, era para proteger al pueblo, y porque el Creador estaba allí, o sea, la presencia del Creador estaba allí con ellos. Y es bien interesante. Podemos seguir con la ronda. Gracias, Ilian, por el aporte. De hecho, aquí estos levitas, y claro, ¿verdad?, tenían que seguir las órdenes establecidas.
De hecho, era como iban a mover esto del tabernáculo y demás. Quienes iban a estar a cargo, claro, eran los hijos de Aarón, que eran como que las cabezas principales, porque eran el sacerdocio. Claro, y estos levitas son los que iban a ayudar a desmantelar, a mover y a poder manejar este tipo de artefactos que eran consagrados. Así que es muy importante, ¿verdad?, poder entender que quienes podían hacer esto eran los levitas, estos levitas exclusivos que se mencionan aquí en un principio, que eran los quejatitas, gershonitas y los meraritas. Así que seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, aquí en esta parachanazo, pues una continuación más bien de las funciones de los levitas, y específicamente comienza con las funciones de los de Gershon y los de Merari, que más bien eran los que cuidaban la parte externa y la transportación del Mishkan. Entonces, luego que se cuentan, hay un conteo de ellos también, entra un tema como de santificar el perímetro en el cual está el Mishkan, un tema de santificación o separación. En capítulo 5 habla de purificación del campamento, de manera que donde se iba a posar la presencia divina o la Shekinah, que iba a ser en ese campamento sobre el Mishkan, ese perímetro, esa área, tenía que cumplir ciertos requisitos para que esto ocurriera. Quiere decir que mientras más cercana estaba la presencia divina, dentro de ese perímetro tenía que haber cierto tipo, que en hebreo se llama kedushá, o cierto tipo de santificación o separación. Nosotros no vemos eso quizá hoy en día porque no tenemos templo, de manera que no podemos palpar ni percibir la presencia divina o la Shekinah como se palpó en estos días en el desierto. Entonces, en el capítulo 5 habla específicamente de cómo se iba a purificar ese campamento. Entonces comienza de adentro hacia afuera, comienzan desde las familias hacia afuera. En otras palabras, aquí comienza con la orden de las ofrendas, la sospechada de adulterio. Entonces aquí vemos todas las familias trastocadas, digamos, con las ofrendas, en algún varón que sospeche que su esposa tuviese adulterio, la tenía que llevar donde el sacerdote y hacer cierto ritual, una cosa mucho más espiritual. Todo esto es dentro de esa ordenanza de santificar el campamento. Entonces, también vemos el voto nazareo, el voto de Nazir, que también entra dentro de cualquier israelita que no fuese del Cohen Hagadol, que no fuese de los levitas. Entonces, sobre el Nazir, yo quería hablar un poquito. Es un voto de nazareo o Nazir para cualquier israelita que hubiese querido alcanzar ese nivel de Kedushá, como el Cohen tenía acceso a ello. Tenía que abstenerse de vino, tenía que separarse. Hay un concepto de separación, eso se llama la Kedushá, estar separado, limpio. O sea, dentro del pueblo de los sacerdotes, del Cohen, de los levitas, ellos ya tenían su sistema de separación. Pero dentro de los israelitas se establece el voto Nazir, que tanto podía serlo hombre o mujer, que quisiera tener ese nivel de acercamiento o espiritualidad, o ese voto de Kedushá, separación, según también lo tenía el Cohen Hagadol en cuanto al acercamiento y a la espiritualidad. Entonces, esta separación que trae el Nazir traía también como cierto modo, cierto tipo de separación al pueblo que no era de los Cohen. El Nazir obtenía el grado de Kedushá del mismo nivel de Cohen Hagadol. La palabra Nazir viene de la palabra corona o diadema. Es el que se quería acercarse a lo divino lo más posible. Él deseaba experiencias espirituales más intensas, su corazón estaba comprometido al Creador. O sea que este voto se ordena de parte del Creador para adquirir esta Kedushá según el Cohen Hagadol, así como el sumo sacerdote. Estaba también prohibido aproximarse a los muertos, beber vino,
¿Por qué el vino? Nos preguntamos por qué el vino, si el vino era parte de la cultura de ellos. ¿Por qué? Porque que su alegría viniese directamente del Creador y no del vino, que no pudiese afectar su juicio. No podía hacerse crecer el pelo, porque representaba la fuerza de vida, asimismo como nos decía sobre Sansón, asimismo. Y luego vemos, luego del voto nazareo, la bendición sacerdotal. Entonces, luego de que el pueblo pusiera en efecto todas estas normas y todas estas reglas para la kedushá, para la santificación de los perímetros que iba a estar el Mishkan, entonces entra una bendición sacerdotal muy importante. Luego la ofrenda de los líderes, esas ofrendas fueron ordenadas por las tribus y asimismo fueron por días. Entonces, como ese campamento ya estaba organizado para que entonces la presencia divina pueda sentirse entre ellos y el patrón que había ordenado el Eterno cayese sobre ellos. Esto más o menos lo quiero comentar ahora, después quizás tenga algún comentario en otras cosas. Gracias. Gracias, Minerva, por aporte. Y quería, ¿verdad?, abundar sobre un poquito más, porque se me olvidó también indicar sobre este nazareo, adicional a las cosas que no se podían comer. Claro, están aquí escritas que esa persona iba a indicar por cuánto tiempo iba a estar como que consagrado, apartado. Y es bien interesante porque esta persona la que iba a determinar, ¿verdad?, buscar esa conexión más fuerte con el Creador. Y esto es lo que debería de esta persona hacer. Así que yo creo que hoy en día, pues, lamentablemente, lo que nos resta a nosotros hacer es como un ayuno para hacer, pues, esta conexión un poco más. Sabemos que esto del Nazir se realizaba, había que llevar al sacerdote y demás, hoy en día no se puede hacer, solamente un corazón arrepentido y humillado, hacer ayuno. Esto es lo que hacemos en Yom Kippur, pues ya en un día ya establecido por el Creador, ¿verdad?, que es para esto mismo también. Pues podemos buscar otras alternativas. No sé si Emilio tenga algo que aportar. Emilio. Sí, Daniel, yo lo que veo ahí es que, corroborando la parte que dice Minerva, yo veo que esa gente daban lo mejor como ofrenda ese día. Y fíjate que llevar un plato de plata que pesaba a 100 y tantos kilos y un cucharón de oro, o sea, ellos estaban ofrendando lo mejor que tenían, porque era una festividad para el Dios del cielo. Entonces, eso hoy en día nosotros tenemos que tomarlo como ejemplo para nosotros. Digo, no hay templo, pero el día de la festividad uno se vota, ¿no entiendes? Como mañana, por ejemplo. Que siga la ronda. Gracias, Emilio, por el aporte. En el capítulo 6, 22 al 27, habla sobre la bendición, la cual los cojaní iban a bendecir a los hijos de Israel. Este claro ejemplo lo podemos ver hoy cuando los mismos rabanitas ortodoxos, nuestros hermanos, enseñan esta bendición, dando a entender que ellos pueden o son algo parecido a los cojaní. Bajo mi punto de vista analítico, ellos no son sacerdotes. Así que queda descartado que ellos quieran estar enseñando como si ellos estuvieran autorizados a realizar algún tipo de ceremonia o actividad similar a lo de los sacerdotes. Incluso en comunidades hacen este tipo de bendición. Y no digo que no puedan bendecir a la comunidad o a un pueblo. Pero buscar la manera para asimilarse y tratar de copiar las cosas que fueron dadas a los sacerdotes, para mí, es como falta de entendimiento. Y da claridad sobre lo que nos dice la Torah. Es lo mismo de las ofrendas quemadas con el pedazo de pan, dejar el fuego prendido en Shabbat, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que ellos enseñan que la Torah no lo demanda, y mucho menos en personas que no son cohen, sacerdotes, así como demanda la Torah. Ni el linaje levítico. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado en las cosas que vemos y podamos estar imitando, porque podrán venir de fuentes extrañas de las que el Creador no demanda de ti, de nosotros. Dice el 22, el Creador le habló a Moshe diciendo,
transmítele a Aarón y a tus hijos, y diles, así deberán bendecir a los hijos de Israel, diciéndoles. O sea, en términos sencillos, estas instrucciones fueron para Aarón y sus hijos. Entonces vemos que esta bendición fue dada a la línea de Aarón y no al pueblo. Hay que tener mucho cuidado de lo que seguimos y cumplir con lo que el Creador demanda de nosotros. Según la Torá, miramos lo que le pasó a Shaul, queriendo agradar con los sacrificios. ¿Qué le pasó a Shaul? Pues queriendo agradar en los sacrificios, guardó el ganado de Amalek, porque lo vio que era un ganado espectacular, grueso, y dijo, no, con esto voy a tener unas ofrendas espectaculares. Pero ¿qué demandó el Creador de él? Obediencia. ¿Y sabes qué? Aborreció el Creador. Así que, mirando el caso que pasó con Usa, que pues ya mi señor en comienzo lo mencionó, que en 2 Samuel 6, que David volvió a juntar todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y fue con todo el pueblo que tenía consigo de Bala, de Judá, para hacer pasar de allí el arca del Creador, sobre la cual era invocado el nombre del Creador de los ejércitos, que mora entre ellos, entre los querubines. Puso el arca de Elohim sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Anibadad, que estaba en Gabá, y Usa y Ahío, hijos de Aminadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Anibadad, que estaba en Gabá, con el arca de Elohim, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Creador con toda suerte de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, adufes, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Elohim y la tuvo, porque los bueyes daban sacudidas, y el furor del Creador se encendió contra Usa y lo hirió allí, y lo hirió allí el Creador por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Elohim. O sea, él las cosas que hizo, le hizo con la mejor intención, con la intención de su corazón, o sea, una intención pura, pero pues tenemos que tener cuidado porque a lo mejor tengamos una intención pura, pero el Creador no demanda eso de nosotros. Y así ha pasado a personas, ¿verdad?, que han querido, mira, si el Creador te demandó ser obediente y seguir lo que está estipulado en la Torah, sigue lo que está estipulado para ti en la Torah. No quieras tener esta gran sabiduría y quererte ser un sacerdote porque es que no eres sacerdote. O sea, ¿verdad? Hasta que se haya cumplido el tercer templo y esté la demanda, pues entonces pues se hará una división, y el Creador va a estipular cómo hace las cosas, pero por ahora somos un pueblo en el exilio y debemos de canalizar eso bien. Mira, tenemos que ser obedientes, no podemos hacer ningún tipo de ofrenda, no podemos hacer un tipo de, no, yo voy a quemar esto como incenso en el olor agradable. No te pongas a hacer cosas raras, porque hasta los hijos de Aarón se pusieron a hacer cosas raras, siendo ellos sacerdotes, hicieron fuego extraño, y ¿qué pasó? El Creador los consumió. O sea que nosotros nos tenemos que limitar a lo que nos dice que el Creador demanda de nosotros, y no hacer otra cosa más. Así que traigo esto como ejemplo porque para mí algo como que chocante el no poder canalizar bien y dejarnos llevar por nuestras emociones. Las emociones nos pueden llevar a transgredir la Torah. Y así ha pasado a lo largo de la historia, y así ha pasado en ejemplo que nos dice la Torah. Las emociones pueden llevar a transgredir la Torah, por eso es bien importante centrarnos en lo que nos dice. Entonces debemos de escuchar, observar y hacer diligentemente los mandamientos que el Creador demanda de nosotros. No somos sacerdotes, no somos levitas, hasta el momento somos Israel en el exilio. Debemos de guardar diligentemente lo que el Creador demandó de nosotros por medio de Moshe a su pueblo, y no hacer como los locos. Dice así Cogelet 5:1: cuando fueres a la casa de Elohim, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los locos, porque no saben hacer lo que el Creador quiere. O sea, aquí el mismo rey Salomo sabe y ha entendido que muchos hacen el sacrificio de locos y no hacen lo que el Creador demanda. Por eso dice, guarda tu pie y acércate más para escuchar. O sea, algo bien interesante. Eclesiastés, Cogelet 8:17 dice, y he visto acerca de todas las obras de Elohim, que el hombre no puede alcanzar a entender la obra que se hace debajo del sol. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que sabe, no la podrá alcanzar. Esto es más que claro.
es lo que dice el final del libro de Cogelet. Me imagino que ya se ha dicho, lo han escuchado antes y se ha mencionado en otras veces. Dice, teme Elohim y guarda todos sus mandamientos, porque este es el todo en la vida del hombre. O sea, este es el todo en la vida del hombre. Guardar los mandamientos de cada cuales, pues los que estamos leyendo ahora, los que caen para nosotros, para el pueblo, tenemos que ser diligentemente en guardarlos y hacer cumplir. Nosotros no somos sacerdotes. Nuestras emociones tenemos que canalizarlas y llevarlas al cerebro, obviamente, antes de hacer un acto que puede ser detestable al Creador. Por eso es que dice, guarda tu pie y acércate más para oír. Obviamente se refiere al lugar de cuando está el templo, pero lo podemos hoy poner un filtro y hacerlo hoy en día. Yo creo que si buscamos entender muchas de las cosas que el Creador demanda, mira, no, ¿verdad? Este es mi punto de vista, no se rompan la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque el sabio no puede decir que lo sabe todo, que ya sabe cuál es el trabajo de nosotros aquí en la tierra. El trabajo de nosotros aquí en la tierra es obedecer. Así que yo creo que nos resta seguir lo que nos dice la Torah. Sigamos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, gracias. Bueno, en relación a la bendición sacerdotal, incluso en el caraísmo yo he visto que se hace, pero la tiene que hacer alguien de apellido Cohen. Tiene que tener el primer apellido Cohen, porque nosotros entendemos que tanto el linaje se traspasa por el lado paterno, como dice la Torá, y también el judaísmo. Entonces, si alguien tiene el primer apellido Cohen, podría pronunciar esta bendición sobre los hijos de Israel. No sería un problema. Quería también comentar acerca de las leyes de restitución. Números capítulo 5, versículo 6 dice, di a los israelitas, el hombre o la mujer que cometa alguno de los pecados con que ofenden a otro y al Eterno, esa persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá la quinta parte sobre ellos y lo dará a aquel contra quien pecó. Perdón, ya, la quinta parte es el 20%. Esto se refiere a cuando alguien se apropia indebidamente de un bien ajeno. Si yo me apropio indebidamente de algo que es de otra persona, de un hermano, de un prójimo, entonces tengo que restituirle, pedirle perdón, hay que hacer unas expiaciones también, y hay que darle, además de devolver lo que uno se apropió injustamente, hay que añadirle un 20% de lo que uno se apropió injustamente. A eso se refiere las leyes de restitución. Después aparecen unas leyes de cuando una esposa se sospecha de que sea infiel. El hombre no tiene derecho simplemente a acusarla y que sea condenada, sino que la mujer tiene una forma de demostrar inocencia a través de un juramento. Entonces nosotros lo vemos acá en Números capítulo 5, por ejemplo, todo el capítulo desde el versículo 11 hasta el versículo 31 habla acerca de esto. Pero resumiendo un poco, versículo 18, dice, el sacerdote mandará que la esposa esté de pie ante el Eterno, descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá en sus manos el presente de recordación, el presente del celo, y el sacerdote tendrá en su mano el agua amarga que trae maldición. Y el sacerdote la conjurará diciendo, si ninguno se acostó contigo y si no te has apartado de tu esposo para cometer inmundicia, seas libre, inmundicia libre seas de esta agua amarga que trae maldición. Entonces, si tenía que hacer un juramento, ¿cierto? Y si la mujer no había hecho nada malo, iba a quedar libre de la maldición de las aguas amargas. Pero si había hecho algo malo, esas aguas amargas iban a tener un efecto en la mujer y se iba a enfermar. Entonces, eso era como para demostrar la fidelidad de cuando una mujer era acusada, porque aquí no era que llegaran a acusar a una persona y que la apedrearan como se ve en las películas y todo eso, sino que habían formas de demostrar la inocencia, o por lo menos demostrar que una persona, la misma persona podía demostrar que era inocente con este juramento. Eso quería aportar. Muchas gracias. Sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Otro dato interesante que quería traer era sobre el orden de las tribus, las ofrendas que tenían que dar, ¿verdad? Todo lo que tuvieron que hacer
en el día de la inauguración del tabernáculo. O sea, para mí era algo como importante también de recordar. Obviamente menciona a todas las tribus, todo lo que daron, todo lo que dieron, y yo creo que algo que no debemos de pasar por alto. Claro, había un orden, cada uno dio cosas especiales, y tanto de oro, plata. Para mí eso es algo que deja mucho que decir de un pueblo bien organizado, un pueblo, claro, de lo que recolectaban también de los botines cuando peleaban, sabotaje. Me imagino que todos se quedaban en tribus, diferentes tribus, y eso también es lo que hacían de ofrenda también a esto, a la casa del Creador. Seguimos con la ronda con Ian. Adelante, Ian. Sí, quería volver a algo que mencionó Eric, y dice que en el capítulo 5, versículo 6, que dice: cuando un hombre o una mujer cometa cualquier clase de pecado contra otra persona, o sea, contra su prójimo, así como lo hace con el prójimo, así también lo está haciendo contra el Creador, ¿verdad? En mis propias palabras, esto es lo que yo cuando leo ¿verdad?, este versículo lo entiendo así. Aquí está como indirectamente diciendo que cualquier pecado que si tú te ensañas con tu prójimo en hacerle algún daño y en pecar contra ese prójimo, ya sea engañándolo, estafándolo, robándole, etcétera, tú estás pecando contra tu prójimo, pero también estás cometiendo un pecado en contra del Creador, te estás poniendo en contra del Creador. Y es bien bonito ver esto, porque muchas ocasiones leemos que el Creador menciona que Israel es su hijo, su primogénito. Todo el pueblo de Israel somos hijos del Creador. Y, ¿verdad?, yo lo veo de esta forma. Veo como si una persona se mete con mi hija y le hace algún daño a mi hija, me lo está haciendo a mí también. Y pues yo lo veo de esa forma. Veo que si tú te metes y haces algún tipo de daño a alguien del pueblo, un hijo del Creador, te estás metiendo también con el Creador mismo. Y es bien curioso ver, ¿verdad? Esa es mi forma de ver esta parte de restituir cualquier daño que tú le hagas. Entonces es bien curioso, porque entonces también te exige, de aquí te dice que tienes que pagar ese daño, o sea, tienes que devolver con creces el daño que cometiste hacia tu prójimo, y si no hay nadie, algún familiar o alguien que lo pueda reclamar, pues se da al Cohen. Y nada, es bien interesante ver, ¿verdad?, cómo el Creador, la balanza de justicia que hay en estas leyes. El Creador es un Elohim de rectitud, y vemos aquí las balanzas justas que Él impone al pueblo para que el pueblo siga y no haya injusticia dentro del pueblo. Otra cosa que quería mencionar, vemos que aquí después habla en el versículo 12, cuando habla de la mujer, la esposa que es infiel, la forma de ella poder demostrar inocencia en el caso de ser inocente, o en el caso de ser culpable, pues tiene que, ¿verdad?, pasa por un proceso de un castigo, es como causa y efecto, ¿verdad? Tú cometes un adulterio, pues hay un efecto en contra de lo que hace. Hay muchas personas que pueden leer este capítulo y a lo mejor pueden malinterpretar, porque a lo mejor lo ven con otro tipo de mentalidad, pero quiero dejar claro que la Torá también, aquí se está hablando específicamente de la mujer, pero también la Torá condena al hombre que se mete con una mujer casada. Lo vemos lo quiero leer, denme un segundito, en Levítico capítulo 20, versículo 10, si no me equivoco, dice: si un hombre comete adulterio con la esposa de otro hombre, esto es, con la esposa de un prójimo, un prójimo, ambos, el adúltero y la adúltera serán puestos a muerte. Vemos aquí que hay un castigo también para el hombre que comete adulterio y para el que se mete con mujer casada. También vemos, hay
un proverbio que a mí me gusta mucho. Los proverbios están llenos de sabiduría, ¿verdad? Y vemos en Proverbios capítulo 6, versículo 29, del 29 al 32, lee así, dice: así es el que tiene relaciones sexuales con la esposa de su prójimo, no serás temido por inocente, ni cualquiera que la toque. O sea, empieza desde un principio, ¿verdad? Se lee que el hombre que se meta con una mujer, o sea, que esté consciente que se está metiendo con una mujer casada, no será pasado por inocente, también va a ser igual de culpable como ella. Y advierte, ¿verdad?, de que no te metas con la mujer ajena, porque la mujer casada lo que busca es engañarte y dañarte. Y es bien, ¿verdad? Es bien bonito leer este proverbio porque está lleno de sabiduría, y vemos que aquí la Torá condena de ambas partes, y cuando leemos, ¿verdad?, cuando estamos leyendo aquí el número, si te quedas ahí en ese capítulo nada más, tú vas a decir, aquí la Torá está en contra de la mujer, pero ¿y qué pasa con el hombre? Que el hombre sí se le permite y a la mujer no. Pues no es así. Usted, para entender, usted tiene que leer todo el Taná y estudiarlo completamente para darse cuenta de que hay una justicia y una balanza justa para ambos, y tanto como la mujer está mal que sea infiel, como que el hombre también sea infiel a su mujer. Otra cosa que también quería mencionar, un detalle, es que adicional a esa prueba de culpabilidad o de inocencia, también está la de los tres testigos, ¿verdad? En cualquier tipo de acusación, si se va a acusar a alguien, tiene que haber 3 testigos fiables que den, ¿verdad?, que juramenten de que vieron esto y esto y esto, y es como, ¿verdad?, como pasar el juicio con una persona con pruebas y evidencia. Y, ¿verdad?, es algo que a mí me da mucha emoción ver cómo la justicia y la rectitud se emplea en muchos ejemplos del Tanakh. Y menciono todo esto porque yo en un principio, antes de conocer, ¿verdad?, al Creador y estar en estos caminos, yo era de las personas que sacaba textos fuera de contexto y encontraba estas cosas como algo como machista. Y después cuando empecé a estudiar y a aprender y a conocer del Creador y de su justicia, me di contra la pared me di contra la pared, y ahí fue que me di cuenta de que estaba malinterpretando las cosas mal, y empecé a comprender todas estas leyes y todo, ¿verdad?, todas estas cosas que se explican aquí. Y nada, podemos seguir con la ronda. Gracias. Gracias, Ilan, por el aporte. Y qué bueno que viene de una mujer. Qué mejor que viene una mujer, porque pues hay muchas personas que en el ámbito religioso no dejan estudiar a las mujeres Torah. Y para mí, la Torah le fue dada a hombres y mujeres. Por otro lado, quiero mencionar que sí, cualquiera que falle en el más mínimo mandamiento que el Creador ha dado sobre su pueblo, también es como faltarle a él, porque a aquel que le falta al pobre, a aquel que le roba a su prójimo, es como si le estuviera robando también al Creador, porque el Creador dio unas instrucciones. Y pues me alegra saber que aquí mi señora acaba de aclarar algo, porque hay muchas personas que tienden a coger la escritura y a decir, no, la escritura eso es machismo, y no. La mujer para mí tiene un rol bien importante, y se había mencionado en la paracha anterior, y este rol importante dentro de ello es que se le deje también estudiar la Torá, porque así mismo como hubieron mujeres profetizas, así mismo como hubieron mujeres importantes de la nación de Israel, así mismo la mujer debería de estudiar Torá y también saber instruir a otras personas. ¿Por qué quitarle ese privilegio de poder instruir a otras personas? Yo cuando, en los casos personales, cuando vienen, ¿verdad?, personas, mujeres, ¿verdad?, en este caso, buscan, mira, necesito ayuda, que vienen al privado de uno, yo casi siempre busco primero quién es esa persona y después lo refiero a mi señora, que mi señora, pues porque ella sabe también y que ella también lo oriente, y eso es bueno, eso es algo bonito, porque
también pasa viceversa, que mira, ¿por qué? Porque van a llegar asuntos que son asuntos como más personales, más privados, como las de estos de impureza. Pues ahí que no mejor, ¿verdad?, que el hombre o la mujer, dependiendo que sea el caso, también le explico los mismos grupos, pero es bueno y es bonito que pues que lo haya traído a la mesa, porque así los oyentes puedan entender un poquito. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, quería añadir lo de la mujer sospechada de adulterio, que la Torah se refiere a eso como sotá. Sotá es una mujer que posiblemente no hayan evidencias, pero sí hay una sospecha. Entonces, en este caso, el esposo la llevaba delante del sacerdote. La ventaja de esto es, comparativamente hoy en día vemos matrimonios, parejas que quizás, pues obviamente no tienen Torah, el hombre sospecha de algún adulterio, tiene algún tipo de celos o algo así, y toma la justicia por sus manos. O sea, aquí yo veo que es el hombre no tomaba la justicia por sus manos basado en un celo o basado en una sospecha, sino que lo llevaba a un nivel más alto. Era su esposa, sospechaba y la trataba en ese aspecto. Yo creo que es una protección divina llevársela al sacerdote. O sea, yo lo veo a un nivel mucho más alto que lo que vemos hoy en día, las cortes de divorcio o simplemente un hombre pues que sospecha de su mujer, le pega y ahí vienen violencias domésticas porque no hay este temor, no hay estos mandatos según la Torá. Y por otro lado pues lo veo en una forma más espiritual cuando se hacían estas cosas. También me llama la atención cuando ellos estaban ofreciendo sus ofrendas por las tribus. Veo aquí que cada tribu ofrecía más o menos el mismo valor de ofrenda. Por ejemplo, las ofrendas de dedicación de Yehudá, estoy en el capítulo 7, el verso 13, dice: su ofrenda fue así: una fuente de plata que pesaba 130 shekels y un tazón de sacrificio de plata que pesaba 70 shekels. Entonces el 14 dice: una fuente de incienso de oro que pesaba 10 shekels. Si vamos a Isaacar, el segundo día, dice que él también tenía una fuente de plata de 130 shekels y un tazón de sacrificio 70 shekels. Y vemos como en el 20 dice: una fuente de incienso de oro que pesaba 10 shekels. Tercer día, Zebulón, lo mismo, 130 shekels, un tazón de sacrificio de 70 y una fuente de incienso de 10. El cuarto día lo mismo, Rubén, 70 shekels, 10, 70, 10. O sea que ninguno dio menos o más, sino que todos dieron en la misma proporción, dando así una validez de unidad a las tribus. Entonces esto lo contrasto hoy en día con una filosofía moderna que existe dentro de las religiones, no necesariamente el judaísmo, pero otras religiones que hablan de ofrendas, y entonces quién da más y quién da menos. Eso es totalmente fuera de la Torá. Aquí las ofrendas representaban el valor del ser humano, no en dinero, sino la validez de ese nefesh, y más o menos como una unidad. Nos ofrecemos como un solo hombre, como un solo pueblo, de manera que todos daban lo mismo para que esa unidad fuera equitativamente valorada igual como ofrenda y fuera aceptada como ofrenda. Más o menos eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. De hecho, casi todo lo que daban eran de botines de cuando saqueaban a otros pueblos, combatían y eso, y ellos se quedaban con los botines y luego, ¿verdad? En este caso se hace la ofrenda y ellos dan de esos botines, que algo interesante. No sé si puedas validar eso, Minerva. Adelante, Minerva. Perdón, no es la pregunta. Que de las ofrendas que daban, parte eran de los botines que ellos cuando iban a la guerra, y ellos tenían esos botines, las tribus, ¿verdad? Cada tribu se cogía un botín. Sí, y ese botín correcto. Sí, correcto. Y parte de lo de aquí también, del tabernáculo, lo que trajeron de Egipto también. Sí, exacto. Seguimos con la ronda con Emilio. Adelante, Emilio. De la ronda. Gracias, Emilio.
Sígueme entonces con Eric. Adelante, Eric. Aló, sí, Shalom. Sí, quería comentar acá el último versículo de la Parashá, donde dice en el capítulo 7, versículo 89, que es un capítulo bastante extenso y dice: cuando Moisés entraba en la tienda de reunión para hablar con el Eterno, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines. Así hablaba con el Eterno. Si nos fijamos aquí, él no habla de que vio ninguna imagen, sino que solamente dice que oía la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio, ¿cierto? Nosotros, y esto quiero ver acá un paralelo que hay con Devarim, Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, donde dice: el día que el Eterno os habló desde el fuego, ninguna figura visteis. Tened pues mucho cuidado, no os corrompáis haciendo escultura o figura alguna de hombre o de mujer, y ninguna figura de animal terrestre, etcétera, etcétera. Entonces nosotros en el judaísmo entendemos que el Eterno no tiene un cuerpo físico. Nosotros no somos no antropomorfizamos a Elohim. Nosotros no hacemos eso, sino que creemos que Él abarca todo. Él es tan grande que es más, digamos, no podemos darle una imagen. No podemos darle una imagen, no podemos ni siquiera imaginar que tiene una figura, porque eso sería hacer una imagen de Él también. Hacer imágenes no se refiere solamente a formar una escultura de yeso o de barro. Hacer imágenes en la mente también es una prohibición del mandamiento. Bueno, eso nomás quería comentar, y no tengo nada más que comentar en esta parashá. Gracias. Gracias, Eric, por el aporte. Sigamos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Quería primero que nada darle las gracias a Minerva por lo que comenté en un principio y dejarle saber que yo también estoy de acuerdo con lo que ella mencionó. Yo creo que esta forma de que la mujer pudiera probar inocencia es la manera en que el Creador la protegía de una injusticia, ¿verdad? De juzgarla de una forma injusta. Y yo creo que también era como un mecanismo de protección por si en el caso de que fuera inocente. Y lo vemos también con otros casos, como el Creador, ¿verdad? Imponía estas directrices para proteger al inocente y castigar al malvado. Otra cosa que quería mencionar, ¿verdad?, que ya se había hablado hace rato, lo del nazareo. Quería mencionar que también Samuel fue un nazareo, y también lo que es el caso de Sansón y Samuel son los únicos dos casos que, ¿verdad?, que conozco del Tanakh, que se menciona que ellos fueron apartados al Creador desde el vientre. O sea, ellos no decidieron serlo, sino que sus padres decidieron por el futuro de ellos. Y es bien interesante ver esto. Otra cosa que quería mencionar, ya hay una reunión que se habló de este tema, pero el nazareo es algo que no tenía que ser de por vida. Había tiempos limitados para practicar, ¿verdad?, este apartamiento, para dedicarse, ¿verdad?, al Creador. Y había unos lapsos de tiempo en el que tú estabas sin recortarte el cabello, sin tomar alcohol, etcétera, todas las directrices que implican ese juramento. Nada, quería añadir eso. Y por último, darle, ¿verdad?, apoyo a lo último que mencionó Eric, que sí, es bien importante entender que el Creador en ningún momento se aparece en una forma ante el pueblo de Israel ni a los patriarcas. Vemos repetidas veces que los patriarcas lo que escuchaban era una voz, todo el tiempo lo que escuchaban era una voz, o se le presentaba algún mensajero del Creador a dar, ¿verdad?, un aviso, un mensaje. Y tenemos que ser bien responsables en llevar este mensaje de que no patrocinamos ningún tipo de adoración a imágenes ni esculturas,
ni idealizar personas, etcétera, etcétera, porque esto es algo que es pecado, esto está condenado en la Torá. El Creador detesta que se comparta su gloria, la gloria solamente es para Él, y cuando queremos buscar de Él tenemos que hablarle directamente a Él, no buscar intermediarios. Él lo que quiere es una relación estrecha con nosotros, y nosotros tenemos que buscar cómo acercarnos a Él, y una de las formas, ¿verdad?, más humanamente posible es arrepintiéndonos de nuestros errores, de nuestros pecados, acercándonos a Él con un corazón humilde, humillado, y hablarle a Él con humildad y con sinceridad, porque Él nos escucha cuando nos humillamos de esta forma y queremos buscar de Él. Y la otra, ¿verdad?, el otro paso es empezando a seguir sus leyes, porque Él dice, más vale obediencia que 1000 sacrificios, como dice, ¿verdad? El Creador se agrada de que tú busques obedecerle y seguir sus mandamientos, porque eso tiene mayor valor que sacrificar y hacer oraciones vanas y estar haciendo otras cosas que a lo mejor el Creador dice, pero es que tú haces esto pero no me obedeces. Entonces yo conozco tu corazón, sé que estás tratando de hacerte ver santo por fuera, pero por dentro en tu corazón está pervertido por inmundicia, y tenemos que hacer una limpieza de adentro hacia afuera. Y nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ilan, por el aporte. Como dice el profeta, de boca me llaman, pero su corazón está lejos de mí. Quería mencionar aquí, que era lo que estaba hablando con Minerva, de los botines, de esa ofrenda que dieron estas personas, estas tribus. Y si se fijan, como dijo Minerva, de lo que dio cada tribu, prácticamente tenía el mismo valor. Y dice aquí, Bamidbar 31:21, voy a empezar, números 31:21, dice, y Eleazar, el sacerdote, dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra. Esta es la ordenanza de la ley que el Creador ha mandado por mano de Moshe. Ciertamente el oro y la plata, el bronce y el estaño y el plomo, todo lo que es el fuego, por fuego hablaréis pasar y será limpio. Bien en las aguas de expiación habrá de purificarse. Haréis pasar por agua todo lo que no corte el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos al 7º día y así seréis limpios y después entraréis al campamento. Fíjense que cosa más interesante que era que eso es que a los hombres de guerra, esta es la ordenanza cuando ellos venían de la guerra. Toma la cuenta de la presa que se ha capturado, así las personas como las bestias, tú y el sacerdote y las cabezas de los padres de la congregación, y partirás por la mitad la presa entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación, o sea que se dividía el botín. Y apartará para el Creador el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes y los asnos y las ovejas. De la mitad de ellos los tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda del Creador. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de 50, de las personas, los bueyes, los asnos y las ovejas, de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo del Creador. E hicieron Moshe y Eleazar al sacerdote como el Creador mandó a Moshe. Y fíjense que aquí, en la parte final, el 48 de 47 en adelante, dice, de la mitad pues, para los hijos de Israel, Moshe tomó uno de cada 50, así las personas como los animales, y los dio a los levitas, que tenían la guarda del tabernáculo del Creador, como el Creador lo había mandado a Moshe. Y llegaron a Moshe los capitanes de los millares de aquel ejército, los tribunos y los centuriones. Y dijeron a Moshe, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Por lo cual, hemos ofrecido al Creador ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, vasos de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para reconciliar nuestras personas delante del Creador. Y Moshe y el sacerdote recibieron el oro de ellos, todos los vasos sobrados, y todo el oro de las ofrendas que ofrecieron al Creador de los tribunos y centuriones. Fue 16,650 ciclos, porque los varones del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Esa es la parte que pues quería reafirmar,
Recibieron pues Moshe y el sacerdote Eleazar el oro de los tribunos y centuriones y lo trajeron al tabernáculo del testimonio por memoria de los hijos de Israel delante del cadáver. Nada, con esto, ¿verdad?, finalizo lo que quería, pues, de esta ofrenda que dieron estas tribus. Cada uno dio prácticamente similar porque eran botines prácticamente de guerra. Sigamos con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, lo que quería era, en el último versículo que ya Eric lo leyó, lo que quería aportar era que aquí dice que cuando Moshe entraba en la tienda de comunión para hablar con Elohim, oía la voz que le hablaba de entre los dos querubines sobre la cubierta del arca encima del arca del testimonio, y así el creador de este modo le hablaba. Lo que quiero es a manera de metáfora, manera de aplicación general, aplicación diaria, que a nosotros se nos dio 2 oídos y una boca. Entonces, cuando nos acercamos a la presencia del Eterno, cuando es mejor oír, Shema, escuchar la voz, escuchar los mandamientos, y entonces cuando él venía a hablar decía que él escuchaba. Entonces yo creo que lo primero es Shema, escucha. Por eso nos dieron 2 oídos. Entonces, muchas de las oraciones que nos enseñaron de pequeños son oraciones de pedir, peticiones y pedir. Cuando realmente nosotros, si vamos a profundizar en la Torá, es el escuchar, porque al escuchar estamos recibiendo esa instrucción de la Torá. Entonces, al hablar, pues entonces hablamos de lo que ya recibimos, de lo que ya tenemos dentro. Entonces, en vez de todo el tiempo estar pidiendo, más bien cuando hablamos, entonces nuestro hablar está a tono con lo que ya hemos recibido a través de los oídos. Esto es solamente una metáfora que quería compartir. Gracias. Gracias, Minerva. De verdad, gracias. Excelente metáfora. ¿Alguien más quiere dar algún aporte final? Pues si no, les deseo a todos, Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov.